entendimiento de cuál es el corazón de usted para nosotras, Señor. Consuele nuestro corazón, avive nuestra fe, Señor, y llénenos de usted, Señor. Háganos mujeres profundas, Dios. Vivamos conforme a su voluntad, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, que usted hable a través de mi boca, Señor, por favor. Te doy gracias por todo y te pido, Señor, que a todas las hermanas que están aquí usted las bendiga y las ayude, y a las que faltan también puedan escuchar, Señor, por favor, y también guarde de la salud de cada uno. Le damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 4. Génesis 4. Génesis 4. ¿Lo tiene? Sí, dice así. Génesis 4 dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hasta ahí. Entonces, mm, esta historia es muy interesante. Y también es una historia que se ha malinterpretado. También hay otra historia, ¿no? La historia del buen samaritano es una de las parábolas más malinterpretadas, porque generalmente nosotros vemos y pensamos que Dios escribe conforme a nuestro razonamiento o conforme a nuestro pensamiento. Pero Dios, dice la Biblia, que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios a los nuestros, ¿no? No hay una comparación. Por eso nosotros siempre tenemos que meditar cuál es el corazón de Dios. Entonces, vamos a hacer, ya ven que a mí me gusta hacer algunas preguntas. Y yo sé que tal vez ustedes mucho han leído esta historia, la conocen, pero me gustaría poder escudriñar un poco. Y yo quisiera primeramente lo que ustedes me dijeran, eh, ¿por qué, o sea, por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque dice, ¿no? Que aceptó la ofrenda de Abel y aceptó a Abel, ¿no? Pero dice que rechazó la ofrenda de Caín y a Caín mismo.
Entonces, ¿por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Dios, ¿qué es lo que no? O sea, ¿por qué la rechaza? ¿Por qué Dios rechaza a Caín? Pues, pues no dice ahí, ¿verdad? Que hay algo evidente, pero pues supongo que el Señor vio su corazón y que estaba, o sea, que no le estaba haciendo de corazón, no le estaba haciendo para agradar a Dios, alguna cosa vio en su corazón, pues, ¿no? Ok, ¿alguien más? Muy bien, ¿alguien más? Gracias, hermana Giovanna. Ya le extrañaba. Siempre oramos por usted, mi esposo y yo. ¿Sí, alguien más? Yo pienso, puede ser que Caín hizo una ofrenda con sus manos para ofrecerle a Dios y Abel solo tomó y le ofreció lo que pues Dios le había dado. Ajá. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Ceci, ¿le gustaría comentar? No te De oímos, mi repente, Ceci. Ya. Ah, pues yo también ya había escuchado este estudio y habían compartido eso que Dios había visto que Abel ofrecía lo que Dios le había dado, que era el cabrito más puro, ¿verdad? Uno de su rebaño, o sea, algo hecho por Dios. Y Caín se enorgulleció y dijo, mira, esta es mi cosecha, lo que yo hice con mis manos, y Dios no le gustó ese corazón que vio en él, ¿no? De esto lo hice yo y aquí está lo que yo te doy. No Ok, sé si sea así. sí, muy bien. Y creo que también la otra sí. Quería comentar también. Este, Ceci. sí, Ceci Serrano. Ceci sí. S. bueno, también había oído que la, la ofrenda de Abel era más aceptable porque escogía lo mejor que la de Caín. Caín solamente llevó algo para él, pero Abel escogía lo mejor de lo mejor. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. mm, Siempre nosotros tenemos esta idea, ¿no? Yo también tenía mucho esa idea. Y cuando veía, a veces como que había Biblia para niños y ponían la cara de Abel, yo me acuerdo que yo tenía una Biblia para niños, y ponían la cara de Abel como buena, ¿no? Y la cara de Caín como un ser malvado. Yo siempre pensé así, pues Caín era malo y Abel era bueno, porque nosotros siempre pensamos que hay gente buena, que hay gente mala. Y cuando leemos, pues pensamos, la verdad es que, o sea, Caín no lo dio de su corazón, como algunas de ustedes decían, ¿no? Entonces Caín solo le dio ahí. O otras decían, Caín dio de su obra, si eso está más cerca. Y también decían, pues Abel realmente se lo dio de buen corazón. Entonces nosotros, este es el común denominador de nuestro pensamiento. Pensamos que Abel hace de buen corazón y Caín tiene un corazón malo y por eso no, a Dios no le agrada. Pero saben, si nosotros dijéramos bien, tal vez sería al revés, ¿no? Más bien, Abel es malo y Caín es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mm, en la ofrenda está está la voluntad de Dios, ¿no? La ofrenda es lo que va a hacer que Dios los acepte o Dios los rechace. Por eso la Biblia dice así, Dios aceptó la ofrenda de Abel y entonces aceptó a Abel. Y dice, y Dios no aceptó la ofrenda de Caín y no aceptó a Caín. Entonces, el aceptarlos o el rechazarlos tiene que ver con la ofrenda que ellos entregaron, ¿cierto? Pero ¿por qué? O sea,
¿por qué entonces la ofrenda de Caín es mala? ¿Por qué la ofrenda de Abel es buena? Entonces, dijeron algo más aceptado, pero vamos a escudriñar la primera respuesta. Y entonces, bueno, o vamos a cambiar la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios aceptó? Entonces ya ustedes, algunas sí me dijeron, ¿no? A Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era lo que Dios le había dado, ¿cierto? Así me dijeron. Pero a ver, otra respuesta diferente, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Usted qué piensa, hermana Giovanna? Pues me quedo pensando, o sea, porque eso que nos planteó ahorita de que podría ser al revés, porque no, sí me puso así un poquito, me movió, porque, ay, no entiendo a lo mejor las razones del Señor, pues yo ahorita en ese momento no, me declaro así como que no sé por qué, no sé. Sí, es muy bueno. ¿Alguien más que tenga como este corazón? Yo tampoco entiendo a Dios. ¿Cómo ven? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿No? ¿Sí? ¿Hermana Margarita iba a decir algo? Que sí. Pues será porque en un principio eso estipuló Dios, pues de que Caín estaba haciendo la voluntad de él y como la tierra estaba maldita, cosechó cosas, frutas, lo mejor según él para ofrecerlo, era su sentir, estaba quedando bien con Dios, pero no, Dios no busca el que nosotros o sea, quedemos bien con él busca que aceptemos lo que él nos da, y si él ya había estipulado que con esa forma de ofrendar llegaban a él, así lo hizo Abel. Creo que Abel y Caín eran lo mismo, no había ni buenos ni malos, nada más uno estaba haciendo la voluntad de Dios y el otro estaba haciendo su voluntad. Muy bien, muy buena respuesta. Ujú. Ciertamente es así, miren. Dios, ¿por qué les pide una ofrenda a Caín y Abel? Porque Dios pide esa ofrenda. Pero ¿por qué se las pide? Porque nosotros ciertamente tenemos que presentar algo para ir delante de Dios. Nosotros no podemos ir delante de Dios con las manos vacías, porque Dios es Dios y Dios es soberano, omnipotente. Entonces no podemos ir con las manos vacías. Tenemos que presentarle algo. Pero para presentarle algo, entonces necesitamos conocer el corazón de Dios. Nosotros no podemos ir delante de Dios con nuestra propia idea si no conocemos su corazón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran agradar a alguien y si realmente ese alguien les interesa, ustedes tratarían de conocer a ese alguien. ¿Qué es lo que le gusta a esta persona? ¿Qué recibiría de parte mío o qué necesita esta persona? Entonces, si nosotros realmente nos importa a alguien, tratamos de conocerlo, tratamos de investigar, ¿cierto? Pero cuando no nos interesa algo, alguien, pues solamente a lo mejor quieres llevarle algo por quedar bien y compras lo que sea y ahora se lo das. Pero cuando te interesa, tienes que saber el corazón de esa persona. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de algo. Pues obviamente si Dios rechazó a Caín, es porque Caín no conoce lo que Dios quiere. Pero no solamente Caín no conoce lo que Dios quiere. Aparte de que no conoce lo que Dios quiere, Caín tampoco se conoce él, ¿no? Tampoco se conoce a sí mismo. Es un hombre de corazón simple, que no medita, que no escucha. Entonces, ellos no pueden presentarse delante de Dios porque ellos son pecadores, ¿cierto? Abel es pecador, Caín es pecador y ambos deben de saber esta parte porque Adán y Eva son sus padres. Ambos vienen de Adán y Eva y Adán y Eva cayeron bajo el pecado. Entonces,
Ellos están separados de Dios. Caín y Abel están separados de Dios. Caín y Abel nacen muertos espiritualmente y se tienen que congraciar delante de Dios. Y entonces ellos están reprobados delante de Dios, ambos, ¿no? Ambos están reprobados delante de Dios. Dios no los puede aceptar a ninguno de los dos. Por eso la Biblia no dice que Dios aceptó a Abel o que Dios aceptó a Caín. No está hablando de ellos, está hablando de la ofrenda. Por la ofrenda que entrega Abel es aceptado, pero no es aceptado por Abel. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dios no acepta a Abel por su corazón. No puede ser aceptado Abel porque él tiene buen corazón, porque él lo hizo de todo corazón, porque todo lo que venga del corazón de Abel ya está pervertido. Desde el día del nacimiento de Abel, Abel está completamente pervertido. No hay nada bueno en Abel. Dios no puede ver ahí esta bondad, ahí esta justicia, ahí esta cualidad. Realmente en Abel no hay ninguna cualidad. Entonces, si fuera por Abel y Abel se presentara él y Abel y esto que presentó Abel fuera su obra, entonces Dios hubiera rechazado a Abel. Porque Dios rechaza nuestras obras y Dios nos rechaza a nosotros. Dice la Biblia que lo que es sublime delante de los hombres, para Dios es abominación. Nosotros sí aceptamos, ¿no? Algunas de nuestras obras, aceptamos las obras de otras personas, y entonces hay centros de caridad, y dices, esta obra es buena, esta obra es mala. Nosotros sí consideramos mucho las obras que vienen de los hombres, las recibimos, y también nos esforzamos mucho nosotros por hacer buenas obras, y por, pues también, ¿no? Por, no sé, tener algo de que nos valide delante de los hombres. Pero Dios no. Dios es diferente, porque Dios es como si tuviera rayos X y mira todo lo que hay dentro de nosotros. Puede ver las intenciones de nuestro corazón. Hasta las más mínimas, Dios puede ver todo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, esto que yo estoy sintiendo es un sentimiento bueno. Y hay muchos sentimientos en nosotros, de verdad, hermanas, que parecen buenos, pero que si nosotros los escarbamos, sale una mentira, ¿no? Yo platicaba con una hermana y esta hermana cometió una falta, una grave falta. Y entonces, pero esta falta no la cometió sola, sino que con otra persona. Entonces, ella por esta falta, como confesó su falta, pues ella de alguna manera pues recibió misericordia. Pero la otra persona ya había cometido muchas faltas, ¿no? Y no quiso confesar, sino que fue descubierto. Entonces, yo le dije a esta persona, ¿no? La primera que cometió la falta, le dije, ¿sabes? Tal vez tu compañero con el que cometiste la falta, pues él se ha expulsado, ¿no? Y ya no le permitan seguir en este camino. Y entonces esta persona me decía, no, yo no quiero, ¿no? O sea, yo quiero que la misma gracia y misericordia que me dieron a mí se la den a esta persona. Pero yo, entonces eso que parece algo bueno, ¿no? Parece un sentimiento malo. Pero yo le decía, parece que este corazón que tú tienes es de piedad, ¿no? Si yo recibí gracia, yo quiero que esta persona reciba gracia, pues los dos nos equivocamos. Pero le decía, ¿sabes cuál es la verdad de tu sentimiento? ¿Sabes por qué tú no quieres que esa persona sea expulsada? Porque no aguantarías la culpa. Porque si esta persona es desechada, pues afecta a su familia, afecta a la familia de su familia, ¿no? Entonces tú no quieres cargar con esa culpa. Y parece, entonces cuando ella me escuchó, esta persona me escuchó, me dijo, es verdad, ¿no? O sea, me siento como desnuda, como descubierta. Y los ojos de Dios son así.
nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios realmente estamos descubiertos, pero solo nosotros somos los que nos queremos cubrir. Hay una obsesión y una tendencia de los seres humanos quererse cubrir. Y esta parte parece no es tan mala, pero en verdad nos sirve para relacionarnos con Dios. Jesús les decía a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, pero los fariseos trataban de cumplir los mandamientos, los fariseos trataban de portarse bien, toda la vida la dedicaban en conocer las escrituras, en tratar de conocer a Dios. O sea, no era gente mala, los fariseos eran gente buena. Humanamente hablando, de verdad eran gente recta, eran gente irreprensible, ¿no? Intachable, aparentemente, en su comportamiento. Pero dentro de ellos estaba escondido el pecado y la maldad. Muchos piensan que los fariseos llevaban vidas dobles, pero no es cierto. Los fariseos sí llevaban vidas íntegras, ¿no? No era que decían, no adulteres, ellos estaban adulterando. No, de verdad ellos se guardaban. Pero en sus pensamientos, ¿cuánto no habrán pecado, no? En su corazón, ¿cuánto pecado no habría, cierto? Entonces, los fariseos no eran gente buena, los fariseos eran gente perversa, solo que no lo sabían. Ellos no lo sabían igual que Caín. ¿Me explico? Por eso Caín entrega del fruto de la tierra a Dios. Porque esta sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Caín no entregó lo mismo que Abel? Caín y Abel tenían que entregar lo mismo, pero ¿por qué Caín no entregó un cordero, no? ¿Por qué no lo entregó? ¿Por qué entregó el fruto de la tierra? Yo les decía, Caín no se conoce. Caín está igual que los fariseos. Piensa que por portarse bien es buena persona. Piensa que por tener buenos sentimientos es buena persona. Pero de verdad, hermanas, que nosotros no somos capaces de entender hasta dónde puede llegar nuestra maldad. Como les decía, a unos buenos sentimientos, a unos buenos pensamientos pueden ser una mentira. Y la mayoría de cosas son confabuladas en nuestra mente para beneficiarnos a nosotros. Aún como esta persona que les platico, ella no quería cargar con la culpa. ¿Ustedes han tenido culpa de algo? Vivir con culpa es horrible. A mí no me gusta vivir con culpa. Permítanme, es que mi teléfono está sonando y me distrae. Tantito. Pues se lo dejé a mi esposo porque me estaba distrayendo. Pues sí, entonces cargar con la culpa es muy fuerte, hermanas. No nos gusta cargar con la culpa. Por eso parece que tenemos un buen sentimiento, pero la verdad solo pensamos en nosotros. Los seres humanos somos personas egoístas. De momento nos puede salir la piedad, la misericordia, pero si algo como sale de este estilo, se los prometo que no es nuestro, ¿no? Es algo que Dios puso. Pero todo lo que sale de nosotros es algo que ya está corrupto, ¿no? Ya está corrompido, en verdad. ¿Por qué? Entonces, fíjense bien, tenían que saber, ¿no? Que diga, Caín y Abel tenían que saber y tenían que pensar profundamente. A ver, ¿yo soy hijo de quién? Ah, de Adán y de Eva. A ver, mis padres, ¿qué me hablaron? Mis padres, ¿qué me enseñaron? ¿Qué fue lo que pasó con mis papás? Entonces, ambos sabían,
Mis papás pecaron delante de Dios. Mis papás fueron separados de Dios. Mis papás fueron pecadores, ¿no? Y yo nací del pecado porque esta es la enseñanza que me dieron mis padres. Yo realmente nací del pecado. Entonces el rey David decía, en pecado me concebió mi madre. Entonces nosotros vemos un bebé y lo vemos lindo y bonito, pero la Biblia dice, ¿no? Que a un bebé no ha hecho bien, un bebé no ha hecho mal, pero ya es pecador. Un bebé, ¿qué tan pecador puede ser? Y si nosotros calificamos a un bebé conforme a nuestro pensamiento, pues tal vez diríamos, no es nada pecador. Pero si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿qué tan pecador es? A lo mejor pensamos, porque hace berrinche, es un 5% pecador, ¿no? ¿Nosotros cómo calificamos a las personas? Pues según sus obras, según si hacen el bien o hacen el mal. 5% pecador, 10% pecador, ¿no? Pero un bebé, hermanas, es 100% pecador. No 5%, no 10%, no 20%. Un bebé es 100% pecador. Entonces, si un bebé es 100% pecador, ¿qué quiere decir? Que no es pecador por sus obras, porque no ha hecho nada, no ha hecho lo bueno, no ha hecho lo malo. ¿Por qué es pecador? Es pecador por herencia, porque así nació, porque nació del pecado, ¿cierto? Y esto parece algo sencillo de entender, pero es algo que va en contra de nuestra carne y en contra de nuestro ego. Y muchas personas se enojan y dicen, ¿cómo te atreves a decir que un bebé es 100% pecador? Y la gente se enoja. Y parece que se indigna por el bebé, ¿no? La gente parece que se indigna por el bebé. Pero ¿saben que las personas no se indignan por el bebé? Las personas realmente se indignan porque no quieren, o sea, ellas qué piensan, si un bebé es 100% pecador, entonces ¿yo qué soy? ¿No? Yo también soy 100% pecador, pero es algo que a nosotros no nos gusta aceptar, porque nosotros nos aferramos a creer que dentro de nuestro corazón hay la bondad. Entonces creemos que aunque sea un poco de bondad hay dentro de mi ser, ¿no? Porque les digo, a veces tengo sentimientos buenos, como esta persona. Ah, por favor, casi casi decía, castíguenme a mí, pero no castiguen a esta otra persona. Parece un buen sentimiento, pero la realidad de su corazón es que no quiere cargar con la culpa. Todo es así, todo lo que hay en nosotros, si ustedes pudieran escudriñar el corazón, se desnudaran y se sinceraran delante de Dios, a mí me gustaría, ¿no? No sé si lo que les digo es un poquito pesado, pero pruébenlo. Ustedes pruébense a sí mismas, conózcanse un poquito. Yo sé que conocernos nos da miedo, pero a veces ustedes analicen lo que dicen, sus actos, sus sentimientos, y van a ver que muchos de sus sentimientos que parecen buenos son falsos. Muchos son para beneficiarse a sí mismas. ¿Saben? El sentimiento más puro y más real que hay es el de una madre hacia sus hijos. Ese es el sentimiento más puro y más real. Y al amar a nuestros hijos pensamos, claro que yo sí puedo amar. Claro, Dios nos dio el amor de madres para que conociéramos y vislumbráramos cómo Él nos ama, ¿cierto? Pero realmente si Dios quitara su gracia, ¿qué haríamos? ¿De qué seríamos capaces de, o sea, cómo seríamos con nuestros hijos? ¿Ustedes no lo han pensado? Si Dios quitara su gracia, ¿yo qué sería capaz de hacer? Entonces a las mujeres judías las ponían con sus bebés cargándolos en algunos pisos que estaban hirviendo. Y entonces ellas estaban con sus bebés, el piso hirviendo. Pero llegaba un momento que las mujeres ya no soportaban más, no soportaban más. Entonces ellas, ¿qué hacían?
ponían a sus bebés en el piso y se subían arriba de ellos. ¿Pueden creer que una madre sea capaz de hacer esto? No, yo no puedo creer, porque yo qué pienso, yo amo a mi hijo con el alma. Yo siento que soy, o sea, que soy mala, pero que a mi hijo sí lo amo. Pero los alemanes hicieron muchos experimentos con los hombres. Y esto es muy cruel, o sea, esto que hicieron es extremadamente cruel. Pero uno de los experimentos es para saber si realmente amamos a nuestros hijos. No una, todas. Todas las mujeres hicieron lo mismo. Todas ponían a sus bebés en el piso. Todas se subían arriba de sus bebés. Si ellas lo hicieron, ¿ustedes creen que ustedes no lo harían? ¿Cómo ven? ¿Ustedes lo harían? Margarita, Giovanna, Ceci, Fabiola, Daina. ¿Lo harían? ¿Qué piensan? Yo no lo haría, ¿no? ¿Qué creen? Sí, sí, sí. Yo cuando vi, si ellas lo hicieron, yo también, ¿no? Yo no soy diferente a nadie, o sea, es un experimento. ¿Y qué salió? ¿Por qué amamos a nuestros hijos? Por la gracia que Dios pone en nosotros. Pero si Dios quita esa gracia, ni siquiera a nuestros propios hijos nosotros somos capaces de amar. Si ustedes ven a sus propios hijos, ¿cuántas veces les hacen daño? A veces pensamos, no, yo soy una madre que me quito el pan de la boca, que me desvivo por mis hijos. Ay, y hay algo que es muy cruel, pero a veces una madre que le da todo a sus hijos es para estar tranquila ella misma. Y es como esta mujer que yo les platico, ¿no? No, esta mujer, cuando yo le dije, es que tú no quieres que le castiguen a esta persona porque no quieres cargar con la culpa. A lo mejor es decir, solo lo castigaran a él, pero sabes que al castigarlo él afecta a su familia. No quieres cargar con la culpa. De la misma manera, mucho del amor que les damos a nuestros hijos es para no sentirnos culpables. Y a veces cuando les damos todo, les hacemos mucho daño, en verdad. La única manera verdadera de amar a nuestros hijos es si Dios nos permite amarlos, si Dios pone ese amor. Pero ni siquiera esa parte se rescata de los hombres, ¿me explico? Pero Caín no lo sabe. Caín no sabe que él es esta persona. Entonces, ¿qué le entrega a Dios? Caín le entrega a Dios su propio corazón, su amor, porque lo que Caín da a Dios no es malo. Lo que Caín da a Dios es bueno. Y hasta si dijéramos bien, la tierra no la hizo Dios. Los frutos los hizo Caín, no los hizo Caín. Los frutos los hizo Dios, ¿cierto? Caín también pudo haber dicho, yo te estoy dando algo que tú también hiciste, solo lo coseché y lo labré. Entonces el problema de Caín no es que le dio algo, no sé, que Dios no hiciera. El problema de Caín es que él no da lo que Dios quiere que dé. No conoce el corazón de Dios. ¿Pero por qué no conoce el corazón de Dios, Caín? Porque no conoce su propio corazón. Ese es el punto al que quiero llegar. Caín no conoce su propio corazón. Cuando tú no te conoces, tú no puedes valorar. Cuando tú no te conoces, eres anti Dios. O eres una persona religiosa, eres una persona moralmente bien portada, pero no podrás ser una persona de fe. No podrás amar el Evangelio. No podrás entregarte, ¿no?, al Evangelio, porque no te conoces. Pero Dios, por amor, sacrificó a Abel. Dios sabía lo que iba a pasar y por amor sacrificó a Abel y permitió lo que permitió. Porque ¿qué fue lo que Dios permitió? Que mataran a Abel. Pero Dios no podía detener a Caín. Dios no les hablaba directamente, les hablaba.
Podía decir, no, Caín, no mates a Abel, no, podía aparecerse en ese momento, pero no se aparece, ¿no? No toca la voluntad de Caín. Caín finalmente mata a Abel. Cuando Caín mata a Abel, todavía no puede ver su maldad, todavía se esconde. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Caín? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y le dice, ay, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Por Dios, o sea, yo no lo ando cuidando. ¿Y qué le dice Dios? Lo mataste y la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Porque desde antes le había dicho Dios, si tú hicieres bien no serías enaltecido, pero el pecado está a la puerta y toca y te va a venir y tu deseo vendrá y se enseñoreará de ti. Y así fue como Dios le dijo, eso sucedió. Caín mató a Abel. Pero ¿por qué Caín mata a Abel? ¿Saben? Para que Caín pueda conocer quién es él. Porque Caín piensa que es un ser bueno, que es un ser que ama. Si él supiera cuán grande es su maldad, entonces Caín no hubiera, no hubiera entregado el fruto de la tierra, hubiera entregado un cordero. Porque ¿qué significa la ofrenda de Abel? ¿Por qué Abel entrega un cordero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no entrega, supongamos, otra cosa? ¿Por qué Abel entrega un cordero? Algunas dijeron, no, pues bueno, era la voluntad de Dios, pero ¿por qué? A ver, díganme. Parece que estamos pero miren, es que estamos profundizando. Es importante, ¿no? En estos estudios se presta para que nosotros escudriñemos la escritura. ¿Sí? ¿Por qué Abel entrega un cordero? Porque el cordero simboliza a Cristo y era la forma única que podemos, se puede lavar nuestra culpa o nuestro pecado. Ujú. Entonces, ¿el cordero que se entrega, cómo se entrega? ¿Vivo o muerto? Muerto. Muerto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Abel entrega el cordero? O Porque sea, sus papás, Adán y Eva, le habían pasado esa información que Dios les había dado. claro, pero no también la escuchó Caín. Sí la escuchó Caín, ¿cierto? Esta información que Adán y Eva habían dado a Abel también se la dieron a Caín. Pero ¿por qué Abel sí escucha? ¿Por qué Caín no escucha? Saben, Abel necesita al cordero, pero Caín no necesita al cordero. Abel necesita ese cordero sacrificado, porque no entrega un cordero vivo. Abel entrega un cordero muerto. ¿Qué significa ese cordero muerto? Significa, Señor, yo no soy capaz de presentarme delante de ti porque tú me vas a rechazar. Yo tengo mi copa vacía, yo no tengo nada que ofrecerte. En mí no hay justicia, en mí no hay bondad. Si tú me pusieras a prueba, se vería toda mi maldad. Yo estoy cubierto. Claro, cubro mi pecado, cubro mi maldad, así como Adán y Eva cubrían su pecado, ¿no? Porque eso hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Lo cubrieron con hojas de higuera. Pero aunque tenían las hojas de higuera, esas hojas no podían cubrir su pecado, se les caían las hojas. Entonces Dios se encargó de cubrir su pecado. Y esto es lo que transmitieron a sus hijos. Pero el problema de Caín es que él mismo trató de cubrir su pecado. Caín no dejó que Dios cubriera su pecado. ¿Cómo quiso cubrir su pecado Caín? Con sus buenas obras? Porque piensa que tiene buenas obras, ¿me explicó? Caín, ¿por qué entrega una ofrenda? Porque sabe que no es bueno, que no está perfecto y que tiene que darle algo a Dios. Entonces él está en un balance de 50 y 50, ¿no? 50% soy malo, pero con este 50% de mi justicia yo me voy a esforzar para agradar a Dios. Pero no era verdad.
Caín es 100% pecador, pero él no puede verlo. Él no puede aceptarse. No puede aceptarse. ¿Ustedes se aceptan, hermanas? ¿Cómo ven? ¿Ustedes se aceptan? Porque yo les voy a decir la verdad, yo no me acepto. Y creo que ustedes tampoco, porque cuando mi esposo me dice, eres inútil, Abigail, yo digo, ¡ah! Yo no le digo así, mi amor, yo soy una inútil, así yo hago. Si yo me aceptara, yo como el hombre me diría, sí, soy inútil, sí, sí. Pero yo le digo así, la verdad, hermanas, no. O sea, cuando me dice eres inútil, yo digo, es que soy inútil, pero y me defiendo y le digo, tú, sí", ¿no? O cuando me dice, ay, qué tonta, ¿no? Oye, qué malvada. Y uno que dice, no. O uno dice, sí. Uno dice, no. A veces la gente más cercana es la que nos hace ver nuestra maldad. Y a veces hasta los hijos nos enseñan quiénes somos. El esposo es el que más nos dice quiénes somos. Y nosotros qué hacemos, sí, mi amor, tienes razón. Yo soy bien perversa, soy bien malvada, soy bien inútil, mi amor. Así decimos, hermana, a ver, hace la mano quien dice así. ¿En serio? Ah, no, aquí es mi propia. No, nadie, la mano. Sí, sabemos la palabra, pero nos cuesta trabajo aceptarla por tanto ego, pero todas somos iguales. Yo la sé la palabra, pero a mí me cuesta trabajo aceptar la palabra. Cuando ya me pone a prueba a Dios, ¡ay, me duele! ¿No? No me gusta que me hablen feo. Y Caín tampoco. A Caín tampoco le gustaba. Nunca se aceptó Caín. Pero Abel fue diferente. Abel escuchó a sus padres. ¿Pero por qué escuchó Abel a sus padres? Porque él podía reconocer, en verdad, en verdad, qué bondad hay en mí, qué justicia hay en mí. Abel podía tener una mentalidad más profunda. Si yo le presento algo a Dios que venga de mi propio ser, entonces Dios me va a aceptar. Claro que no, porque mis padres cayeron en pecado, yo nací separado de Dios. Era una persona, ¿saben? Hay gente de corazón simple y hay gente de corazón profundo. Y la Biblia dice que el de corazón profundo, el que tiene conocimiento y busca el conocimiento, ama su alma. Pero dice la Biblia que el simple aborrece su alma. Y si dijéramos bien, Caín era una persona simple y Abel era una persona profunda. Porque Caín escuchaba a sus padres, pero aunque Caín escuchaba a sus padres, no recibía la enseñanza de sus padres. Caín no podía escuchar, porque Caín estaba lleno de sí mismo. Aunque sus padres le dieron la palabra, pero la pudieron recibir. Caín pudo recibir la palabra de parte de sus padres. Él creía que él era mejor que sus padres. Él pensaba, mis padres se equivocaron, mis padres pecaron, pero yo no. Y no, o sí, él fue peor que sus padres. Peor que sus padres. Sí, como sus padres se cubrió, no con hojas de higuera, con el fruto de la tierra cubrió su pecado. Pero ¿por qué hizo peor que su padre? Porque aún Dios reprendiéndole, aún Dios diciéndole que no, entonces él qué hubiera hecho. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanas? Si Dios les rechaza a ustedes, ¿qué hubieran hecho? Por ejemplo, ustedes son Caín. Seguramente en alguna parte de su vida, seguro que ustedes han sido Caín. Que ustedes quieren agradar a Dios con algo y Dios las ha rechazado. Y ustedes han percibido que Dios no acepta, ¿no? No acepta, no está feliz con lo que ustedes le quieren dar, ¿cierto? ¿Nunca se han sentido así? Que Dios no está feliz con lo que ustedes le quieren dar a Dios. ¿Ustedes qué hubieran hecho si fueran Caín?
Y si Dios le dice, a ver, Cecilia, yo no te acepto. Silvia, no te acepto. Fabiola, yo te rechazo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran Caín? A ver, díganme, no importa, ¿no? Si la respuesta no puede ser ni buena ni mala, es respuesta. Díganme, ¿qué hubieran hecho si fueran Caín? Pues me hubiera puesto triste. Caín se enojó y yo creo que también me enojo, ¿no? Ay, ¿qué onda? Pues, ¿qué quiere de mí, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué quiere de mí? Porque, o sea, porque lo que hizo Caín fue con amor. Caín, o sea, no creo que Caín lo hizo mal. Caín sí amó a Dios. O sea, Caín se esforzó, Caín labró la tierra, Caín picó la tierra, esperó a que diera la cosecha en pleno rayo del sol. ¿Cuánto habrá sudado? ¿Cuánto habrá trabajado? ¿Con cuánto amor lo habrá hecho? Con mucho amor, estoy segurísima. Pero Dios lo rechazó. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? O nos puede pasar. Porque no solo a los pecadores, sino también a ustedes que son salvas, les puede pasar. Que Dios, aunque son salvas, las rechace. Digo, no para condenación, pero que rechace sus obras. Y que ustedes de verdad se estén esforzando, estén luchando. ¿No pasa con los hijos? ¿Pero por qué mi hijo me paga con esto? ¿Por qué mi hijo es grosero conmigo si yo, o sea, procuro por él, le compro sus cosas, veo por él y mira cómo me tratan? ¿Y qué creen? ¿Saben? La peor noticia de todas, que parece que el hijo es el malo, ¿saben que no? Que un hijo que rechaza a sus padres no es culpa del hijo, es culpa de los padres. ¿Saben eso? O sea, ustedes ven un hijo malo, el problema no es el hijo, el problema es la madre, el padre. Y dicen, no, si yo me esfuerzo. Pero ¿saben por qué? Porque somos igualitas que Caín. Por eso nuestros hijos nos rechazan. O mujeres, ¿no? Que hacen todo por sus esposos y el hombre las engaña y dices, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que me hizo esto? Y aquí no solo es culpa de la mujer, también es culpa del hombre, obviamente, pero una parte también es la mujer, ¿sabes? Y sí, y si dijéramos, híjoles, más del 50% de culpa de un engaño es de la mujer, dices, no, pues que estoy frita. ¿Saben por qué? Porque tenemos el corazón de Caín. Porque decirlo en la teoría es muy fácil, pero a ver, en el corazón, en la vida diaria, vamos a ver, ¿no? Uno dice, ay, ese Caín, qué bárbaro. Y yo no soy Caín. Ustedes no han sido Caín, hermanas. Porque sí, uno ve a Caín y dice, ¿cómo se pudo enojar? ¿No? Pero si nos hubiera pasado a nosotras, cuando nos pasa con nuestro esposo, cuando nos pasa con nuestros hijos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién matamos? ¿A nosotros o a nuestros hijos o a nuestro esposo? ¿A quién matamos? Nunca nos matamos a nosotras, hermanas. Matamos a nuestro esposo, matamos a nuestros hijos, nunca nos matamos a nosotros. Nosotros no nos vemos culpables, decimos, mis hijos son unos ingratos que no valoran. Mi esposo es un ingrato que no me valora. Y así pensó Caín. Mi Dios es un ingrato que no valora mi sacrificio. Pero, o sea, que oye loco, pero así pensó Caín. Dios es un ingrato. Y pensó mi hermano, me toca Lidia, ¿no? ¿Sí me explico? Somos Caín. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos Caín? ¿Por qué somos culpables? ¿Por qué Caín es culpable? ¿Cuál es el corazón de Caín? ¿Cuál es el corazón de nosotras? ¿Por qué si nuestros hijos están mal? ¿Por qué es nuestra culpa? Porque nosotras somos como Caín, les damos todo, les amamos con nuestro propio amor, con nuestro propio corazón. Pero si nosotras creyéramos que nuestro amor no sirve, que nuestro corazón no sirve, pondríamos nuestra esperanza en Dios.
Si nosotras creyéramos que no somos capaces de amar a nuestro esposo, que nosotras no los podemos llenar, pondríamos nuestra esperanza en Dios. Pero una mujer que es engañada por su esposo, una parte es culpa de ella, porque ella pensó, mi amor va a llenarlo. ¿Cuántas mujeres no creen eso? Mi amor va a llenar el corazón de él. Mi amor lo va a hacer feliz. Yo lo voy a hacer feliz. Pero si te engañó es porque tú no lo llenaste. Si te engañó es porque tú no lo hiciste feliz. Porque el único que lo puede hacer feliz es Dios, no tú. Pero tú quitaste a Dios y tú te pusiste en el papel de Dios. Pusiste tu esperanza en tu propio amor, como Caín. Caín puso su esperanza en su propio amor. Ese es el pecado de Caín. Caín cree que puede amar. Caín cree que puede servir a Dios. Caín cree que de algo de él puede estar bien. Porque sí sudó, porque sí se esforzó, porque sí lo hizo con toda su alma y con todo su corazón. Claro que Caín sí lo hizo con toda su alma y con todo su corazón, pero suyo, de él. Tiene esperanza en él. Y los hijos nos salen ingratos por lo mismo, porque pensamos, yo puedo amar a mis hijos, yo les puedo hacer feliz a mis hijos, yo puedo educar a mis hijos, igual que Caín. Tenemos la esperanza en nosotros, pero hermanas, no podemos educar a nuestros hijos, no podemos llenar y cuidar a nuestros hijos, no podemos llenar el corazón de nuestros hijos y que sean felices. No puedes, no eres buena madre. Aunque creas que eres buena madre, tú no eres una buena madre. Y por eso las mejores madres tienen a los peores hijos. ¿No has visto eso? Dices, esta madre es increíble, pero mira su hijo. Pero ¿cuál es el pecado de la mamá? Pensó, igual que Caín, que podía amar. Pensó, igual que Caín, que si se esforzaba, todo iba a estar bien. La vida no es así. La vida no es así. No estamos diseñados para esforzarnos. No estamos diseñados para vivir por nuestras obras. No es nuestro diseño. Eso se llama pecado. Nuestro diseño es recibir la gracia de Dios. Efesios 1, versículo 16 dice que fuimos creados para glorificar la gracia de Dios. Eso es hacer el bien. Y eso hizo Abel. Abel glorificó a Dios. Abel no se glorificó a sí mismo, pero Caín se glorificó a sí mismo. Caín no quiso recibir la gracia. Caín quiso hacer su propia obra y por eso Dios lo rechazó. Porque Caín quiso hacer su propia obra. Pero Abel quiso recibir la gracia y la misericordia. La palabra misericordia significa útero. Es una palabra hebrea. A ver, déjenme ver si por aquí lo anoté. En hebreo se dice raham y raham significa útero. Entonces significa que estamos diseñados para estar dentro de todos los seres humanos. No podemos vivir si no es a través de la misericordia. Nadie puede estar en este mundo si no es a través de la misericordia. Pero si tú te sales de la misericordia, te espera el camino de Caín. Caín se salió de la misericordia. Caín quiso vivir por su obra, por su amor, por lo suyo propio. Pero Abel no. Abel cumplió el propósito de glorificar la gracia de Dios. Abel recibió la gracia. Abel está dentro de la misericordia de Dios. Abel está adentro del útero, ¿no? De la misericordia de Dios, porque no estamos diseñados
para vivir por lo nuestro. Y cuando tú vives por lo tuyo, te va mal. Si Dios te ama, te va mal. Y no se interpreta así. Muchas personas que dicen, yo no vivo por los pecadores, si te quiere y le va bien, y yo que me esfuerzo me va bien. Pues sí, porque estás pecando, porque te saliste del útero, te saliste de la misericordia, y Dios te ama y quiere que vuelvas. Por eso leí completo la historia de Caín, porque una vez que Dios puso el castigo sobre Caín, que dijo Caín, no puedo, porque Caín, ¿cómo se vio? Dios que le dijo, errante serás. Y entonces fue donde se dio cuenta, estoy fuera de la gracia. Yo estaba en la gracia, pero no la valoraba. Yo negué la gracia, menosprecié la gracia. Quise vivir por mi obra, pero no me di cuenta. Entonces ahí es cuando Caín se arrepiente. ¿Saben que Caín fue salvo? Caín se arrepintió y la Biblia dice que Dios puso señal sobre Caín. Y en hebreo esta señal significa la justicia de Dios, todo sacrificado. Jesucristo, finalmente también igual que Abel, fue salvo Caín. Pero ¿cuándo fue salvo Caín? Cuando Caín se arrepiente, cuando Caín se da cuenta, dijo, yo no puedo vivir así, no puedo sin tu gracia. Entonces Dios se compadece de Caín y le pone señal, toro sacrificado. Abel ofrece cordero sacrificado, Caín toro sacrificado, pero al caso es lo mismo, porque como decía la hermana Margarita, significa Jesucristo. Jesucristo, pero Jesucristo sacrificado. ¿Por qué Jesucristo es sacrificado? Porque cuando tú aceptas a Jesucristo sacrificado, estás diciendo algo. Miren, vamos a ver, fíjense, ¿eh? Tal vez acá no me entiendan, pero espero que me entiendan. Vamos a ver el libro de Juan. El libro de Juan 6, San Juan. Entonces, voy a hacer una pregunta a Jesús. Y a Jesús le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el capítulo 6, en el versículo 28, le preguntan a Jesús. ¿Ya lo tienen? San Juan 6. San Juan 6. San Juan 6, 28. Dice, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, fíjense bien, aquí ¿quién es el que, o sea, por qué ellos están igual que Caín? Los fariseos y los judíos están como Caín y dicen, sé que no me puedo presentar con las manos vacías, sé que le tengo que entregar algo a Dios, pero ¿qué le presento? Entonces, ¿qué le gusta a Dios? Parece que sí tienen interés y le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, claro que parece que tienen un interés, pero el problema es que no se conocen y que ellos piensan que ellos pueden poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué respuesta se esperarían ellos? Cuando Jesús les pregunta esto, ellos, ¿qué respuestas esperan? No, pues que cumpla los mandamientos, que ames a tu prójimo. No sé, yo pienso que esas respuestas ellos esperan. Pero eso ya saben, porque toda la Torah, toda la Biblia está lleno de esas cuestiones, ¿no? De los 613 mandamientos. A lo mejor pensaron que Jesús la iba a poner más fácil. Otra vez, ellos esperaban que Jesús le iba a poner más fácil, pero les dijo, si son ustedes mayor que la de los fariseos, yo les digo que no, el reino de Dios. Y entonces ellos se quedaron mudos porque dicen, ¿qué tengo que hacer? O sea, no solo me la puso más fácil, me la puso más difícil. Y dijo, si la otra. ¿Saben que Jesús vino a hacer más dura la ley? ¿Ustedes sabían eso? Porque algunos piensan que Jesús vino a ablandar la ley. No. Ustedes ven los mandamientos y no eran tan pesados.
Porque los mandamientos decían ojo por ojo, diente por diente, y dices, ah, pues así sí, bueno, si me hacen algo, si se las regreso, no pasa nada. Pero Jesús te decía, no, tú oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, yo te digo que te hago la ley más pesada. Yo te digo que si tu enemigo te odia, tienes que amarlo. Porque es bien fácil amar a los que nos aman, ¿no? Amar a los que te odian. Entonces, ¿cómo ven, hermanas? Jesús puso la ley más fácil. Jesús puso la ley más difícil, implacable, ¿no? Yo te digo que si te pegan una mejilla, ves la otra. Yo sí, no adulterarás, pero yo te digo que si miras a otra mujer, ya adulteraste. La Biblia dice, la Torah dice, no matarás. Bueno, yo te digo que si te enojas contra tu hermano, ya lo matas y te haces culpable de juicio. Y antes no era así, hermanas, la ley era más fácil. ¿Qué decía la ley? Si te enojas contra tu hermano, no, si matas a tu hermano, te haces culpable de juicio. Pero la ley de Jesús que dice, si te enojas, te haces culpable del infierno de fuego. Así dice, no solo del infierno, dice del infierno de fuego. Dios puso la ley más difícil. ¿Por qué? Dios no vino a abrogar la ley. Dios vino a cumplir la ley. Dios vino a enseñarnos que no estamos diseñados para vivir por nuestra obra, que la única manera en la que tú puedes vivir es dentro del útero, por misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios, dice Dios. No tus esfuerzos, no tus banalidades. Quiero que entres en mi útero. Quiero que recibas mi misericordia, porque si no, la ley es tan dura, tan implacable, ¿no? Tú no la puedes cumplir. Por eso dice Dios, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Qué palabras tan preciosas, porque cumplir la ley significa darnos misericordia. ¿Cómo fue que Jesús no abrogó la ley? ¿Cómo fue que no la abrogó? Porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es el principio de la ley. Es el final de la ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Abel entrega un cordero muerto. Porque los fariseos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice, es imposible. Yo no vengo a abrogar la ley. Por la ley y por tus obras no estás diseñado. Entonces, ¿quieres poner en práctica las obras de Dios? Recibe misericordia. Esta es la obra de Dios, dice. ¿Que te portes bien? Claro que no. ¿Que hagas esto y aquello? Claro que no. ¿Quieres poner en práctica las obras de Dios? ¿Quieres agradarme? Entonces, agrádame como Abel me agradó, porque la Biblia dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y le agradó a Abel. ¿Quieres agradarme? Cree en aquel en el que Él la ha enviado. Así me agradas. Pero ¿qué tienes que creer? Y lo dice. En San Juan capítulo 6 no nada más dice que creas en Jesucristo. No, porque muchos cristianos se quedan en este punto. Que creas en Jesucristo. No. ¿Qué es lo que tienes que creer? Dice, el que come mi pan y bebe dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él permanece en mí y yo permanezco en él. Eso significa creer, hermanos. Un cordero, pero sacrificado. ¿Quieres agradar a Dios? Muéstrale a Jesucristo. Muéstrale a Jesucristo, pero Jesucristo muerto. ¿Y por qué murió, hermanas? ¿Ustedes saben por qué murió? ¿Ustedes saben por qué Jesús no nos perdonó? Porque Dios podía perdonarnos. Podía decir, a ver, Cecilia Fierro, te perdono. A ver, Silvia, te perdono. Pero no las perdonó.
No las perdonó, sino que tuvo que mandar a su hijo sacrificado. ¿Por qué tenía que sacrificar a su hijo? ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Porque nuestro pecado, hermanas, merece la muerte. Porque nuestro ser está corrupto. Porque un bebé desde que nace es 100% pecador, porque ustedes desde que nacieron son 100% pecadores, ¿cierto? No hay algo que se pueda rescatar de nosotras. Por eso Jesucristo no abrogó la ley, sino que la cumplió, y el cumplimiento de la ley es que la paga del pecado es la muerte. Ese es el cumplimiento de la ley. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió, Jesucristo pagó el pecado. Entonces Él cumplió la ley. Y quien cree en Jesucristo, quien come la carne de Cristo y quien bebe la sangre de Cristo, está agradando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios, está poniendo en práctica las obras de Dios. Porque así dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿De verdad me quieres agradar? ¿De verdad, Margarita, quieres poner en práctica mis obras? Créeme. ¿Quieres poner en práctica mis obras? Pon tu esperanza en mí. Renuncia a ti. Entra en mi útero. Confía en mi misericordia. Come mi carne. Bebe mi sangre. Acepta mi sacrificio. Cree que por este sacrificio eres justa. Cree que por este sacrificio tienes vida eterna. Créelo, créelo, hija. ¿Quieres poner en práctica mis obras? Acéptame. Acéptame porque en esa cruz yo vencí el pecado, hija. Acéptame porque en esa cruz no solo vencí el pecado, ya resolví tus dificultades. Ahí te di la victoria, hija. Porque tú piensas que tú puedes hacer feliz a tus hijos. Hermanas, las que sus hijos están en la iglesia porque ustedes fueron buenas madres, o están en la iglesia cuando ustedes pusieron en práctica las obras de Dios. ¿Y qué es poner en práctica las obras de Dios? Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, yo he sido una mala madre, pero tengo misericordia de mis hijos. Si fuera por mí, mis hijos serían unos drogadictos, aunque yo no los eduqué así. Si fuera por mí, mi hijo nunca sería un adúltero. Si fuera por mí, mi hijo sería un estafador, ¿no? Si es por ustedes, ustedes solo dañaron a sus hijos. ¿Quién puede tener el corazón de Abel? Yo no tengo nada que ofrecerte, mi Dios. Yo solamente hago el mal, yo solamente estorbo, queriendo hacer el bien, no este mal, que el mal esté en mí, Señor. Pero voy a poner en práctica tus obras, Señor. Mi esperanza está en ti. Yo no puedo, Señor, te entrego, suelto. ¿Quién puede soltar? El que no puede, ese suelto. Señor, yo no puedo hacer feliz a mi esposo. Y si lo cuido, me va a dejar de engañar. Este hombre maldito va a dejar de engañar. Porque yo le di el celular, porque yo chequeé a dónde va. Claro que no, Señor. No, yo no puedo hacer feliz a mi esposo. Yo no soy mujer para que él me ame. No tengo condición. Pero tú sí. Yo voy a poner en práctica tus obras, Señor. Mi esperanza solo está en ti. Y las malas madres se convierten en buenas madres. Y los malos hijos se convierten en buenos hijos. ¿Me explico? Abel agradó a Dios. Puso en práctica las obras de Dios. Comió la carne de Cristo, bebió su sangre. Toda su esperanza para que Dios lo aceptara. Lo puso en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Toda su esperanza, hermanas, ustedes, toda su esperanza está puesta en el Cordero.
Si por acaso a una parte de ustedes piensa, sí, Jesús, pero yo también he sido buena persona. Yo también me he esforzado. No, hermanas, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, como Abel, mi Señor. ¿Yo qué puedo ofrecerte, Señor? Gente que trabaja, ¿no? Que es bien trabajadora, que se esfuerza en el trabajo. Y le va mal y dices, bueno, y este que hace tranzas le va bien y dices, pero ¿de qué te está hablando? Y se enojan con Dios, como Caín se enojó con Dios. Caín, ¿qué le diría a Dios? No te pases, Dios. O sea, ¿por qué me rechazas? ¿Saben qué tenía que hacer Caín, hermanas? Ustedes dicen, si yo fuera Caín me hubiera enojado. Claro, todas. Ya nos dimos cuenta que hubiéramos matado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a los que les va bien los hubiéramos matado, porque dices, bueno, este que está pensando le va bien y yo que hago las cosas rectas me va mal. Entonces, ¿cómo diríamos a Dios? Dios, pues injusto. Pero ¿saben qué tenía que hacer Caín, hermanas? Cuando Dios lo rechazó, hubiera dicho, Señor, entonces, ¿qué te gusta? Entonces ya me di cuenta que lo mío tú no lo haces. ¿Por qué? Tal vez no. Entonces, ¿tú qué aceptas, Señor? Te hubiera avergonzado, hubiera pensado, pero Caín vivía con una mentalidad simple, simple, hermanas. No pensaba, no meditaba. Él tenía que pensar, pero ¿y si él hubiera meditado, hermanas? Dios no le hubiera dado misericordia. No se hubiera después, a pesar de lo que hizo, a pesar de que mató a su hermano, no le dio la misericordia, no le puso la señal, no le puso el toro sacrificado. Porque en hebreo la señal que le puso es un toro sacrificado. Sí, tuvo que llegar hasta matar a su hermano para darse cuenta de lo perverso que era. Y aún así, hermanas, le faltó. Sí, consiguió la salvación de su alma, pero por vivir con una mentalidad tan simple, desperdició su salvación y vivió perdidamente, vivió en la banalidad de las banalidades. Fue fea la vida de Caín. Sí fue salvo, porque una parte él se arrepiente y se da cuenta, no puedo, si Dios no está conmigo, si no me ayuda errante, me van a matar. Se dio cuenta que se salió del útero, de la gracia, y Dios le da gracia, pero la menosprecia, sigue menospreciando la gracia. Hermanas, mi pregunta es esta, ¿ustedes son mujeres que valoran la gracia o que la menosprecian? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven cada día? Cuando se levantan, ¿qué hacen, hermanas? Ustedes se levantan como Abel, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Señor, yo voy a estropear este día, yo no sé qué voy a hablar, lo que sale de mi boca está mal. Una vez me pusieron a atender al pastor, sí, y otra vez me pusieron a atender al pastor Oxopar. Y de estas dos veces que me han puesto a atenderlos, de mi corazón sale, ¿no? Ay, Señor, yo soy torpe, yo soy inútil, Dios, yo les voy a tirar el café en la cara, yo no sé, voy a tirar todo. Entonces yo decía, yo cuando me dijeron eso dije, Señor, yo no puedo servir a nadie. Si usted no me da su gracia, yo voy a hacer un desastre. Den su gracia, Padre mío, por favor. Entonces, cuando uno sabe su condición, uno valora la gracia, la pide, la recibe. Pero cuando uno no conoce su condición, uno es como Caín. No puede escuchar, no puede ver. Está obsesionado y empecinado en hacer bien. Y ese es todo su corazón, hacer bien, hacer bien, hacer bien. Pero cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Nunca dice que hacer bien. Nunca dice, mira, haz con buen corazón, aunque te salga mal, pero haz con buen corazón. No dice así. Dice, cree en que Dios ha enviado. O sea, ¿por qué me envió? Y en este mismo capítulo, como dice, el que bebe mi sangre, el que come mi carne, permanece en mí, y yo permanezco en él. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Todo el tiempo nos está diciendo esto, ¿no? Yo morí por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte, porque yo hice justicia, pero no quería que te mataran a ti, me puse en tu lugar. Esto es la misericordia que yo te di. ¿Por qué la menosprecias? El que menosprecie la misericordia no le queda más que una horrenda expectación de juicio y verbo. De verdad, ¿no? Si no vives por misericordia, solo te corresponde el juicio de Dios para tu salvación, pero también para tu vida en esta tierra. Hermanas, vivamos por misericordia. Valoremos la gracia como la valoró Abel. No confíen de ustedes, no se confíen, hermanos. Qué precioso es despertarte cada mañana y decirle, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Señor, yo no hago bien. Aún ustedes a veces quieren darle algo a sus hijos, quieren hacer algo. No digo que esté mal, pero pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios, no confíen en ustedes, pregúntenle, Dios, si yo hago esto para mi hijo, para mi hija, no estaré arruinándolo, no estaré sobreprotegiéndolo. Usted quiere darle su gracia, pero yo me pongo en su papel. Denme sabiduría, Padre, porque yo la riego mucho, mucho la riego, Señor. Entonces dice la Biblia que el que pone su esperanza en Dios no va a ser avergonzado. Así dice, literalmente así dice, que el que ponga su esperanza en Él no será avergonzado. Aun si tú eres un mal trabajador, no eres inteligente, pero confías en Él. Dios no te puede dar dinero. Dios no puede hacer que tu negocio prospere. Claro, claro, porque miren, hay un versículo que dice, como dice, si Dios no guarda la ciudad, dice, si Dios no guarda la ciudad, en vano se desvelan los guardias. O sea que aunque tú hagas circo, maroma y teatro, pero si Dios no es quien lo hace, tu obra es vana. Tu obra es vana. Igual, te va a pasar igual que Caín, ¿no? ¿Saben, hermana? Yo era estilista antes. Y mi hermana también, las dos. Mi hermana es excelente, o sea, para trabajar, es que es muy inteligente, muy rápida, muy hábil, tiene mucha visión. Ambas pusimos estética, mi hermana puso su estética, yo puse mi estética. Ella trabajaba por cita, trabajaba padrísimo, los trabajos que hacía eran buenísimos. Yo a veces hacía unos trabajos, pero a veces hasta se me derramaba el polvo de colorante y manchaba, ¿no? Las decoloraciones, bueno, era desordenada, un montón de faltas, hermanos. Pero mi negocio estaba a reventar. Tenía cita tras cita tras cita, mucha abundancia. Y mi hermana quebró su negocio, fracasó. Fracasó de plano, me lo tuvo que traspasar. Ella me criticaba y me decía, ay, Abigail, ¿no? Tú eres muy sucia, no sabes trabajar, se te olvida, luego no compras bien el producto, sales a comprarlo a la mera hora, luego dejas plantadas a tus clientas, eres una nulidad. Me criticaban, me regañaban. Y ella era excelente, hermanas, era excelente, de verdad, se los digo sinceramente. Pero ella llegó y me dijo, ya fracasé, pero no quiero perderlo todo, te traspaso mi negocio, por favor. Y lo acepté.
Me traspasó su negocio porque ya no podía sostenerlo. Y no es un cinismo, no digo que debemos de ser así, hermanas, no me vayan a malentender. Claro que debemos avanzar, superarnos, ser excelentes, etcétera. Pero nuestra esperanza no está ahí, es de lo que hablo. Tu esperanza no está en lo que tú haces, en tu obra. Tu esperanza la tienes que poner en Dios, ¿cierto? Tu esperanza debe de estar en Dios, no en tus obras. Entonces, aunque yo era muy mala, por ser muy mala, cada mañana, Dios ayúdeme, Dios deme su gracia. Ay, las clientas me van a odiar. Hermana, no sé, las clientas me querían un montón, me llevaban regalitos, me invitaban a comer, o sea, eran mis amigas. Y yo también a todas, ¿no? Las quería porque me daban su gracia. Yo sentía que mis clientas me daban su gracia. Se preocupaban por mí. Pero las clientas de mi hermana solo eran clientas, no eran sus amigas. Porque el corazón se conecta y se une cuando recibe uno del otro. Yo recibía gracia y yo les daba agradecimiento, nada más. Lo hacía con amor, pero tenía faltas. Por eso, hermanas, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién confías? ¿En quién pones tu confianza? Entonces, con esto concluyo, hermanas. Crean y vivan cada mañana dentro de la misericordia de Dios. Acuérdense que ustedes no están diseñadas para vivir por su fuerza, hermanas. No confíen, aunque ustedes, porque yo las veo, no se ven mujeres muy guapas, muy inteligentes, muy capaces. Aunque humanamente lo sean, créanme que delante de Dios no sirve de nada. Entonces, hermanas, no confíen en esto. No confíen en esto, sino confíen en Dios. Pongan su esperanza en Dios. Miren, Lea, por ser menospreciada, halló la gracia de Dios. Y Raquel, que era tan bonita, tan linda y tan amada por su esposo, no podía tener hijos. ¿Me explico? Entonces, el menospreciado puede recibir, pero el capaz no necesita. Abel significa suspiro. Abel era menospreciado, era un ñanguito todo débil, pero recibió la gracia y la valoró. Pero Caín nunca la valoró porque él se sentía fuerte y capaz. Y esto es algo diario que debemos de pensar y de meditar en todo, hasta en su salud. Si ustedes se hacen un tratamiento, no piensen, es que este doctor es bueno, es que esta medicina es buena. Que en vano, o sea, si Dios no es el que cuida la ciudad, en vano los edificadores se desvelan. ¿Me explico? Si Dios no te da la salud, aún sean los mejores doctores y el mejor medicamento, no te va a ayudar. Pero aún tengas un medicamento medio chafa de patito, aunque ese doctor no se vea tan bueno. Pero si Dios te da sabiduría, si Dios lo ayuda, hermanas, ¿sí? Si Dios te da su gracia y su favor, ¿no te sanará? Claro que sí, en contra de todo, ¿cómo se dice? Pronóstico, ¿no? Así es la vida. Vamos a poner en práctica las obras de Dios. Amén. Amén. Poniendo nuestra esperanza en Él. Vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias, Padre mío, porque tú nos muestras cómo quieres que nosotras vivamos, Señor. Estamos diseñadas para vivir dentro de tu útero, Señor. Pensamos, Dios, que somos autosuficientes y que ya salimos de tu cobertura porque algo podemos hacer, pero no es cierto, Señor. No nos creaste así, no somos seres autosuficientes, tú nos creaste para depender unos de otros y principalmente, Señor, nos creaste para depender 100% de ti, Señor, para recibir tu gracia en la salvación y para recibir tu gracia cada mañana, porque así dice la Biblia, que tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y cuántas misericordias? Porque dice que tus misericordias son allá, más allá de los cielos, de los cielos. Entonces,
Si tu justicia es grande, la Biblia dice que tu misericordia excede los cielos de los cielos. Por eso, ¿cuántas misericordias cada mañana quieres derramar sobre nuestra vida? Pero el problema es que aunque Caín y Abel ambos escucharon acerca de tu gracia, Caín no pudo recibirla, no la valoró, la menospreció. No permitas que esas misericordias nuevas y abundantes de cada mañana que tú nos quieres dar, nosotros no las veamos. Nosotros las intercambiemos por nuestras obras. No permitas que vivamos con este corazón perverso, Señor, sino que podamos, así como Abel recibió tu misericordia, así cada mañana nosotros recibamos todas las multitudes de misericordias que nos quieres regalar. Y seamos felices, Señor, recibiendo tu gracia y viviendo por tu voluntad. Te lo pido orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por Pastora, ¿Sí? Pastora, ¿hay alguien hay algunas que quisieran comentar o algunas dudas? ¿Se podría, por favor? Claro que sí, adelante. Es que vi que Giovanna levantó la mano ahorita y no sé, alguien más que quiera comentar lo que Dios le habló, ¿verdad? Durante el estudio. Yo, pastora, nomás así digo, no quiero que, digo, una así, pero bueno, ahorita cuando decía de Abel y Caín, que estábamos pensando que Abel, Dios perdón, o era el bueno y Caín era el malo, y bueno, y que era al revés. No en ese sentido, ¿verdad? Digo, me refiero a que Abel era, o sea, el que se menospreciaba a sí mismo, a lo mejor, pues no, ¿verdad? O sea, en todo caso, pues el que se aceptaba débil, el que se aceptaba necesitado. Así, ¿no? Sí, así es. O sea, cuando digo que Abel era el malo, era porque Abel reconocía su condición y su maldad, ¿no? Tenía mucho entendimiento de esto y no hubiera necesitado la gracia. Pero Caín, o sea, esto que yo digo es la percepción de cada uno. Y al mismo tiempo es la verdad de Abel, ¿no? Pero el problema es que Caín, o sea, él cómo se siente buena persona. Y lo digo porque seguramente era una buena persona humanamente hablando, como los fariseos que eran buenas personas, pero confiándose pues en eso, ¿no? En su falsa justicia. Es que nuestra justicia sí la hay, hermana, pero es que es momentánea. Dice la Biblia que nuestra justicia es como dice, es como un trapo que nos cubre, ¿no? Entonces, dice que en Isaías 64:6, que se fueron como el viento. ¿Por qué se van como el viento? Porque solo te cubre, pero el viento se la lleva cuando viene alguna situación. Entonces, esto quiere decir que no es permanente, que es falsa, ¿no? Que se va. Por eso, por ejemplo, a Adán y Eva, Dios les puso las pieles del cordero, porque la piel es un símbolo de la eternidad, de la permanencia. Como dándonos a entender la justicia de Dios, como es verdadera, es para siempre. Entonces, una vez que Dios te pone su justicia, o sea, la justicia de Dios no se puede desperfeccionar, porque lo perfecto es perfecto. O sea, no cambia, pero lo nuestro constantemente cambia. ¿No? Por eso al decirles esto es que, o sea, el problema es que la gente que se cree buena realmente es mala y la gente que se cree mala entonces puede recibir la gracia y se convierte en buena. Pues parece un juego de palabras, pero es una verdad, ¿no? La gente que realmente se sabe mala recibe la gracia. La gente que se cree buena rechaza la gracia. Muy bien. Muchas gracias. Otra, así, rapidito. Ahorita muchas gracias. A propósito de la gracia, me llamó la atención cuando decías de tus clientas, que dices, me dieron su gracia. Entonces de repente, o sea, como dije, según yo, la gracia era nada más lo de Dios. Ah, no, muchas personas nos dan su gracia y no nos damos cuenta. Los primeros que nos dan su gracia son nuestros padres. La palabra gracia significa cuando recibimos algo que no merecemos.
Yo no merecía que las clientas me quisieran y me trataran bien porque no era una excelente trabajadora ni una excelente estilista. Pero aunque yo no merecía esto, ellas era como si a propósito pasaran por alto mis faltas y me aceptaran. Entonces yo me daba cuenta, o sea, ellas pasan por alto mi falta y me aceptan y me quieren. Eso es gracia. Yo no lo merezco, pero me Mm. están dando un favor que yo no merezco. Por eso yo sabía, ellas me dan gracia. Y nuestros padres nos dan gracia, nuestros hijos nos dan... Hay tantas personas que nos dan su gracia, ¿no? Que pues no merecemos un buen trato, sin embargo nos los dan, ¿no? O no merecemos que nos perdonen, pero pues nos perdonan, ¿no? Pasan por alto nuestras, a veces hasta nuestras groserías, ¿no? Nuestro mal carácter. Mi esposo me da mucho su gracia, ¿no? Muchas veces pasa por alto, pues, mi mal carácter o mis defectos y se hace el que no los ve, ¿no? Y los cubre. Entonces, no solo de Dios recibimos gracia, sino también de los seres humanos y cuando la podemos ver y valorar, nos hace muy feliz. Sí. Muchas gracias. Gracias. Entendida. Mucho gusto, ¿eh? Muchas volverla a ver Gracias. o escuchar. ¿Alguien más que quisiera comentar una duda o también lo que Dios dejó? Bueno, yo comento, me da pena pues que no verme, ¿verdad? Que esté mal mi cámara. Pero al principio, Abby, que tú preguntabas, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Abel, perdón, de Caín? ¿Por qué? Pues sí, yo es listísima para contestar, ¿no? Yo ya iba a decir, pues por esto, ¿no? Pero me detuve porque aunque realmente puedo decir que conozco, ¿no? Conozco la verdad, pero yo muchas veces digo, ay, ahorita, ¿cómo puedo orar si sé lo que hice o sé lo que mal que me porté, ¿no? O a veces pienso, ay, ahorita qué buena cristiana, ¿no? De veras yo, qué maravilla. Y ahí me doy cuenta, pues sé la verdad, pero no la estoy practicando porque me estoy viendo a mí. Estoy viendo lo mal que hace Lorena y lo bien que cree que hace Lorena, en lugar de ver a Cristo y su gracia. Y por eso me detuve de contestar, porque dije, ¿de qué sirve saber la verdad si no practico el estar recibiendo, sino que me estoy viendo continuamente a mí? A veces digo, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios si no he sido tan buena? Ayer no oré, ¿verdad? Ayer no leí la escritura y no estoy diciendo, si no la leí y no oré, pues me perdí, ¿verdad? Su gracia, me la perdí. Pero no es por eso que Dios me ama, ¿no? Dios me ama por su Hijo, porque entregó a su Hijo por mí y yo recibí ese gran amor, ¿verdad? Y es por eso me acepta, ¿no? Y no digo que el Hijo no pueda tener más cercanía, claro, pero realmente la única obra perfecta es esa, ¿no? Que el Señor me amó, me perdonó totalmente, ¿no? Me entregó totalmente su gracia, ¿no? Y no debo de estarme viendo a mí misma, pero mi carne sale continuamente. Tengo que estar consciente porque la carne sale, ¿verdad? Eso era lo que quería comentar y me sirve mucho este estudio para volverme a ubicar y volver a apreciar su grande y precioso amor, ¿verdad? Aunque no lo merezco, que no me será quitado. Me encantaría escucharlas también a ustedes, me encantaría escuchar qué les habló el Señor, porque hay cosas que a mí se me pasan o que no fueron tan importantes, pero ustedes sí. De verdad, por eso insisto, si a alguien le habló el Señor por este estudio. Yuri, Marita, Ceci, Margarita. A mí también me pasa algo así, pastora y Lorena. Digo así, de pensar que como ya me alejé, porque sí, ¿no? Así de repente me meto, pues claro, en mis pensamientos y en mis razonamientos y a ver. Entonces, y no lo consultaba, digo, ay, eh, como que ya me salí del camino, pues, ¿no? A veces así me pasa. Como ahorita decía Lorena que ayer no hice, bueno, a veces eso me hace pensar
que ya me salí de su agrado, pues resulta que no, pues es para siempre, ¿no? Su amor. El padre del hijo pródigo cada mañana lo esperaba y nunca se cansaba, ¿no? Imagínense, o sea, un día no llegaba su hijo, pero a la siguiente mañana lo volvía a esperar y a la siguiente mañana y a la siguiente mañana. Nunca se cansó de esperar. Entonces, es muy fácil, ¿no? Regresar. Nosotros nos dejamos, a las mujeres nos pasa mucho esto por el afán de la vida y también porque la mujer es más codiciosa. Entonces, la mujer se distrae mucho con el afán de la vida y también se distrae mucho con las banalidades de la vida y entonces se olvida de Dios sin darse cuenta, ¿no? No es porque quiera, sino que, o sea, es como atrapada. A veces es como el celular, ¿no? Que a veces ya no lo quieres ver y no sé por qué lo sigues viendo, ¿no? Entonces, pero lo que hace Satanás es que nos mete la condenación y Satanás nos hace sentir culpables, pero la culpa es algo que sí o sí te hace no querer ver a las personas, ¿no? En ese papel que yo tengo como pastora, a veces cuando estoy con alguna hermana y me trata mal o no me saluda, no me da la cara y entonces a veces pienso que están enojadas conmigo, pero luego descubro que hicieron algo malo y que tenían mucha pena de acercarse conmigo, ¿no? Y entonces como que es una reacción natural de los seres humanos cuando se sienten mal, entonces no quieren darle la cara o hablar con esa persona, pero eso nos pasa con Dios. Y esa es la trampa, por eso no debemos de caer en esa trampa. Les hablo del hijo pródigo, del padre del hijo pródigo, porque ese es el corazón de Dios, o sea que él, él no pierde nunca la esperanza, ¿me explico? O sea, nosotros no beneficiamos a Dios, Él nos beneficia a nosotros. Y Dios, o sea, siempre está ahí para nosotros, siempre, 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 y ese es el anhelo de su corazón. ¿Por qué? Eso sí no les puedo explicar. Todavía yo no entiendo por qué nos ama tanto, por qué nos da tanta misericordia. No soy capaz de entender, pero sí sé que ese es su corazón. Entonces, cuando tú te alejas de Dios, solo regresa. O sea, regresar a Dios es, Dios, o sea, solo tienes que alzar tus ojos al cielo y hablarle, ¿no? Yo les contaba que a veces yo me sentía presionada y de repente me olvidaba, o sea, todo el día estaba apretada y presionada, pero me olvidaba de alzar mis ojos al cielo. Pero ahorita, o sea, últimamente hago esta práctica, ¿no? Les paso el tip, porque es que uno ni se da cuenta cuando se distrae, cuando se olvida de Dios, no te das cuenta, pues con Jesús fue así 3 días, se perdió Jesús y sus padres, José y María ni siquiera se habían dado cuenta. Sí nos pasa, o sea, no nos damos cuenta en qué momento lo dejamos, pero no pasa nada, o sea, cuando podemos hacer una práctica, ¿no? De cada cierto tiempo alzar nuestros ojos al cielo y acordarnos, ¿no? ¡Ah, Dios! Yo estoy haciendo esta práctica. De repente no era consciente, pero empecé a ser consciente. Entonces ya cuando me veo apretada o tengo un pleito con mi esposo o algo me angustia, me voy a orar, ¿no? En ese momento me voy a orar o me voy al baño y hablo con él y digo, ¡ay, puedo! Es que somos tan libres, ¿no? De verdad, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, antes me enojaba con mi esposo y permanecía enojada y estaba en mis pensamientos bien metida, pero luego me di cuenta, ¿por qué tengo que estar en mis pensamientos metida? ¿Por qué tengo que estar toda enojada? Entonces ya como que al darme cuenta, decía, a ver, ¿qué pasa si oro? ¿No? ¿Qué pasa si le pido que me ayude? ¿Qué pasa si le pido que resuelva esto en vez de que yo lo resuelva? Entonces veía la bondad de Dios, ¿no? Cuando acudía a Él. Y veía que Dios nunca está enojado, que Dios siempre, siempre, siempre me está esperando. Pero eso es lo importante, hermano. Crea que Dios todo el tiempo la espera. O sea, dice que nunca más se enojará contra nosotros ni nos rendirá. Entonces, ese es el corazón de Dios. No caigan en la trampa de, como las hermanas, ¿no? De que le voltean la cara porque tienen pena. No, 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 al contrario, con Dios es
Y con Dios y con los siervos es igual, es pues acercarse, ¿no? O sea, acercarse, si tu pecado es alejarte, entonces, ¿qué es hacer el bien? Pues acercarte. Y acercarse a Dios es tan fácil porque quitó el velo de separación, ¿no? O sea, antes era un show acercarse a Dios, pero ahora en cualquier lugar, debajo de una piedra, en lo alto, en donde sea, ya no hay pecado, hermano. Y hasta eso es importante estar pendientes de nuestro corazón porque hay personas que cuando les he comentado algo similar me han dicho, ah, qué padre. O sea, te puedes portar mal y nomás regresas. Mira qué a gusto, qué padre doctrina tienen, ¿eh? Es que no saben por qué se portaron Sí, mal, ajá, porque ellos piensan que portarse mal es que cometieron algún pecado, como el rey sí. David. David no se portó mal porque violó a Betsabé ni porque mató a Urias. David se portó mal porque dejó a Dios. Ujú, Entonces, ¿cuándo David se portó bien? Cuando regresó a Dios, ¿me entiende? sí. O sea, pero y él incluso David no podía, era tan grande su vergüenza, hermana Joana, que David ni siquiera podía regresar a Dios. Le pasaba esto. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo buscó a través del profeta Natán. O sea, les comento esto para que ustedes, o sea, como puedan ver el corazón de Dios, ¿no? Como esto que dice la hermana Lorena, perdón, Lore, que te interrumpí, pero es que el problema de estas personas es que piensan que su pecado es su acto. Si la gente sabe que su pecado es alejarse, entonces sabe que hacer el bien es regresar, ¿no? Pero aún cuando saben que, aún, no, no todas, ¿verdad? Pero algunas personas saben cuál fue su verdadero pecado y aún dicen, no, no puede ser tan fácil, ¿no? Y se quejan y digo yo, y yo les digo, es que es todo lo contrario, es que ve tu corazón, porque para mí, cuando hice algo mal y me acerco, en lugar de decir, ah, qué padre, qué fácil, no, digo, bendito seas, gracias, 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 porque no lo merezco. Gracias porque aún siendo como soy, gracias por Jesucristo, porque es el que me permite, no es porque yo quise volver, es porque Él ya me abrió el velo con su cuerpo, con su sangre, con su sacrificio. Gracias, gracias porque eres tan bueno. Pero ellas no se dan cuenta que en realidad están rechazando a Jesús cuando dicen, ah, qué fácil, no, hay que portarse bien y si no, no. Entonces no necesitan a Cristo, vuelven otra vez a lo mismo, ¿no? Sí. Entonces no es nomás volver por, ah, puedo acercarme cuando quiera, no, sí es el corazón de saber lo bendito que es, lo bueno que no lo merecemos, pero no tienen ese corazón, ¿verdad? Porque les digo que no saben cuál es su propósito. O sea, el propósito porque fuimos creados es para permanecer en la gracia de Dios. Pues cuando una persona no, o sea, es que saben, pero no saben. ¿Me explicó? Pueden tener la teoría, pero en el corazón, como se sienten capaces, o sea, no saben en el corazón que su propósito es vivir recibiendo la gracia. Por eso, o sea, tú hiciste mal, entonces, ¿por qué hiciste mal? Porque te alejaste de la gracia. Tu pecado es ese, ¿no? Cuando uno regresa a la gracia, entonces Dios se agrada. Y la enseñanza también completa, o sea, porque, claro, ¿no? Si tú cometiste un gran mal, entonces a David Dios lo disciplinó. O sea, el mismo Dios hasta lo buscó, pero claro que fue disciplinado, ¿no? Dios sí nos disciplina, pero hasta la disciplina es la gracia. Pero como ven a Dios como juez y no lo ven como padre, por eso la gente no puede entender, ¿no? Exacto, ese es Ujú. el punto. Ujú. Sí. Bueno, ahora sí, ya nomás por última vez, no sé si alguien más, porque como los niños de las piñatas y tu tiempo se acabó. ¿Alguien más evita? Ah, perdón, vi que se asomó y creí que iba a decir algo. Bueno, entonces, ¿dijiste algo, Giovanna? Muchas gracias. Ah, ok. Gracias a la Sí. pastora. Gracias, Señor. Bueno, si alguien comenta ahorita en el chat, yo te lo paso, Pastor Avi, para que veas lo que pusieron. Margarita nunca nos falla ahí. Bueno, ahorita salió, pero. Ah, no, ahí está. Entonces,
Bueno, chicas, me dio muchísimo gusto verlas, pastora. Gracias. A mí también. Gracias por acompañarnos. Verlas a todas. Gracias, hermanos. Gracias. Pasen buen día. Muy lindo día. Gracias, buen día.